Bueno, para contextualizar todo el rollo que me eché hace ratito, bueno, estos días, vamos a ver algo importante, que es pues la primera parte de la materia de América colonial. Creo que la mejor idea es integrar las lecturas y los trabajos que hice, los reportes que estuve haciendo. El primero, que se llama Migración y Territorialización, que corresponde a la primera unidad, no lo planteé nada más como una especie de guión también para hacer unos videos, pero pues por manga ya no pude hacerlo, entonces pues lo voy a aprovechar que todavía traigo vuelo, porque de verdad yo no sé cómo le hacen los que hacen TikTok todos los días, porque yo ya me cansé. Pero bueno, vamos a darle contexto a lo que ya vimos, que es importante. Tradicionalmente, pues bueno, nuestra educación incluye un poquito de todo lo que el sistema en su momento considera que nos puede ser de utilidad para la vida. Lo que nos va a dar una identidad, una forma de pensar, nos va a orientar para vivir o sobrevivir en el mundo en el que vamos a estar. Entonces, bueno, han sido muchos los cambios, al menos desde que yo era chica, hace poquito, y que llevaba una materia que se llamaba Ciencias Sociales y que estaba subyugada con las cuestiones históricas que nos daban a conocer, ¿no? Y a mí me encantaba esa materia, me encantaba esa de naturales y algunas otras cuantas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una situación cercana que he tenido como experiencia personal. Y pues poco a poco en esta licenciatura de historia he ido aprendiendo y descubriendo que, o al menos en estos 3 semestres que llevo, que pues bueno, hay cosas que nunca nos han dicho y que posiblemente nunca nos vayan a decir, ¿no? Hay muchas cosas que realmente nunca nos planteamos como personas, ¿no? Por ejemplo, pues probablemente nunca nos imaginamos los niveles de violencia que íbamos a estar viviendo en el país, pero bueno, esto nos tocará historiografiarlo y hablar de ello en su momento. Los nuevos planteamientos, los nuevos descubrimientos que se han ido haciendo en el campo de la historia son muy buenos, son sorprendentes, realmente aportan muchísimas más respuestas a la realidad que hoy tenemos, ¿no? Este trabajo, como les digo, pues es para mi materia de América colonial y pues busca plantear en la primera unidad del semestre, en sus lecturas, una luz que nos ilumine mejor la realidad. Aún faltan muchas cosas que están pendientes, ¿no? Pero bueno, el parámetro más reciente en temas históricos nos plantea que la edad moderna, que está un poquito difusa relacionada con los avances industriales y la ilustración, pero realmente, ¿qué implica la edad moderna? Implica la globalización e implica la integración de un territorio que antes no estaba integrado. Entonces, esto comienza desde el momento en que... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el marino de Colón, pero bueno, que grita tierra a la vista, ¿no? Entonces ya se dan cuenta de que hay un lugar en donde hay más personas. Se me olvidó poner el micrófono, voy a conectarlo a ver si no vale madre y espero que se haya oído lo que dije primero. Entonces, bueno, no es posible plantear este encuentro, este choque que fue brutal, si no lo consideramos como un cruce de influencias. Mutuamente nos influimos los que estábamos aquí y los que llegaron. Esto nos lo plantea Bartolomé Benassar y nos señala que la integración mundial ocurrió entre 1415 y 1570, muchísimo antes de que un expresidente saliera con lo de la globalifobia, ¿no? Entonces, bueno, el mundo era conocido, ya tenía sus interacciones, sus formas de convivir. Los portugueses, pues como les platicaba, eran muy valientes. Ellos buscaban especies en China, en el Oriente, en partes de África. La travesía de Colón, que también quería buscar no es lo mismo, pues ya
causó que su equivocación diera con otra parte que no se conocía, al menos que sí conocíamos, o sea, sí se conocía aquí, pero no se conocía allá. Entonces, pues no podemos negar que las formas de España fueron las mejores. La verdad fue una fusión cultural que nos permite estar aquí y ahora, pero que fue muy violenta. Hay personas que tal vez me refuten, pero la verdad es que fue un encuentro violento, muy grave. No es posible que lo neguemos. Hay otro autor que se llama John Casalilla, que en estos mismos términos plantea que los encuentros fueron la real y primera globalización, o sea, no un término pues, que es relativamente muy reciente, pero pues precisamente adecuado al contexto, ¿no? Los conquistadores y colonizadores buscaban otra cosa cuando llegaron, pero encontraron una nueva forma de ver todo el mundo. Hay que destacar mucho la función del clero, porque ellos estaban siempre presentes, ¿no? Era obligatorio que no nada más disponer de los materiales que había aquí, sino enviar a todas esas almas que no se murieron en la conquista al cielo, hacerlos creer en un Dios. Para ellos, para los indios, era una idea completamente inconcebible de la divinidad. Se imaginan cómo explicar, ¿no? Ellos tenían otra religión que pues seguían, ¿no? El clero fue una parte muy importante y también llegó a sangre y fuego. No hay que negar esta situación. Entonces, en primera instancia, para la llegada de los españoles a América, se fundaron. Bueno, no es común que se hable de las mujeres en estos contextos, pero sí era importante, ¿no? Como les decía, muchos de los marinos dejaban a sus mujeres en España y se casaban acá otra vez. Y pues bueno, ¿qué podían hacer esas mujeres? María José de la Pascua, perdón, encontró 245 expedientes en Cádiz. Son 245 llamadas requisitorias ante el clero, donde pedían el regreso de sus maridos. Y si no que regresaran, pues que mandaran de perdido, ¿no? Algo, porque pues tenían hijos, las mujeres somos muy hábiles, ¿no? Para salir así del apuro, pero pues bueno, a lo mejor muchas sí querían a sus maridos, puede que sí. Y bueno, hay otro texto de Ofelia Rey Castelao. Ella nos habla sobre mujeres del interior de España que también tuvieron que emigrar desde el norte gallego a ciudades como Madrid. En Madrid se concentraban los llamados indianos, que eran los que sí regresaban de las Indias, y pues era gente que regresaba también con fortuna, con dinero, con títulos nobiliarios, y el que ellas se fueran a trabajar en casas como niñeras o como, bueno, pues sí, criando niños de familias de dinero, les daba mucho prestigio. Incluso podían hacer home office. Ellas podían llevarse a esos niños a sus casas y que ellos crecieran en el campo, en el norte español. Entonces, pues ya tenían otra forma de vivir, ¿no? Ellas no perdían el contacto con sus raíces. Ellas, las mujeres del norte de España, no lo hicieron, no perdieron contacto con sus raíces, a diferencia de otras situaciones que sí sucedieron. Por ejemplo, en Chile tenemos un texto de Hugo Contreras Cruces que se llama Migraciones locales y asentamiento indígena en las estancias españolas del Chile central, sin albur, 1580-1650. Entonces, bueno, él nos platica de los llamados indios yanaconas. Era un nombre genérico, no era su tribu, no era así, era un apodo, no desconozco si despectivo, pero bueno, era como se les llamaba, ¿no? Ellos salían de sus comunidades para trabajar en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que sucedía en estas comunidades es que había pasado la enfermedad, habían quedado vacías las comunidades, no había cómo trabajar la tierra y pues ellos tenían que buscar una forma de ganarse la vida. Entonces se iban a las ciudades y adivinen qué. No nada más se desarraigaban porque ellos no
tenían como un plan de regresar, sino, pues no sé, simplemente sobrevivir, ¿no? Lo cual está bien, pero bueno, se pierden también cosas. Entonces los yanaconas se iban como españolizando, no se iban cambiando de aspecto físico, de ropa, su corte de cabello era diferente, no trataban de asimilarse lo más que podían, porque esto les ayudaba también. Entonces no sé si habrán extrañado sus vidas pasadas, pero eso era lo que ellos tenían que hacer para poder sobrevivir. Sus tierras se quedaban solas y ¿quiénes creen que las reclamaban para trabajarlas? Así es, los colonizadores. Entonces, pues, así fue como se les fue despojando no nada más de su identidad, sino también de su tierra. En este sentido, pues no nos brinda Hugo información acerca de las mujeres de estos yanaconas, pero sí nos plantea que a veces ellos encontraban mujer en las ciudades y pues se casaban, ¿no? Floreciendo lejos de sus orígenes y su tierra. Estas son tácticas de adaptación que se tienen que adoptar y adaptar sí o sí. Se fueron estas personas de su tierra, de su patria. Eran cuestiones simplemente prácticas. Eso pues es difícil, pero bueno, ninguno de ellos seguramente habría pensado lo que iban a ser sus vidas después de que el mundo se convierte en un lugar más amplio, más increíble, más impresionante y que definitivamente se enriqueció a costas de la sangre derramada por muchas personas. Entonces, bueno, parte de estos movimientos migratorios también constituye algo importante respecto a la globalización y a la forma en que se fue configurando el mundo, porque, bueno, siempre hay que recordar que somos todos una mezcla de muchas cosas. No tanto de allá para acá como de aquí para allá hubo un intercambio y creo que lo dije en algún video, sin Castilla no existiría América. Sin América no existiría, sin México Tenochtitlan y los taínos, sin los incas. No existiría España ni otros países del mundo europeo. Entonces, bueno, esto es lo que me faltaba contextualizar. Insisto, a mí me gustan mucho estos textos porque realmente no se piensa mucho en las mujeres, pero en algún momento vamos a hacer lo posible para poder retomar más información. Con esto ya, ahora sí terminamos la tarea de América colonial. Hasta le puse mal el nombre al texto que estoy leyendo ahorita, el guión que tengo, ¿no? Le puse otra materia que llevé el semestre pasado. Perdón, profe Gibran, pero bueno. Gracias de nuevo por ver los videos. Les pondré el link cuando esté todo integrado y espero que les hayan gustado, que les haya despertado interés en la historia. Pueden preguntarme. Estos textos pues nos remiten a cosas que ya casi se nos olvidaron, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera habíamos pensado. Entonces, muchas gracias a todos por la paciencia, porque me tardé mucho. Y bueno, ya saben, si necesitan saber algo, si tienen alguna curiosidad, con confianza y con mucho gusto voy a seguir subiendo videos de estos si ustedes quieren y si no, también, porque saben que la historia nos ayuda a aprender y a tomar mejores decisiones en nuestro día a día, no nada más a saber datos, a saber fechas, no, eso no es lo importante de la historia, lo importante es que nos sirve realmente para algo práctico, para sobrevivir también, para decidir sobre nosotros mismos. Gracias, amado pueblo. Cuídense mucho. Hola, soy la güera y hoy estoy haciendo este video. Voy a hacer creo que 3 videos, no sé cuántos vayan a salir, pero esto es para una materia que llevo en mi licenciatura en historia y pues es la materia de América colonial con el maestro Gibran. Él nos invitó a ser creativos y bueno, realmente a lo mejor esto no es tan creativo, pero sí también es muy importante en la carrera que estudiamos, la divulgación, que es
no es, muy extendida. Entonces, bueno, este medio de comunicación es bueno, me parece a mí, para hablar de algunas cosas. Y pues en esta ocasión me toca hablar de la unidad 2, que se llama Invasiones. Ahí está dividido en dos partes. Esta es la parte 1, en la que estoy explicando primero el propósito de este video, y en donde vamos a hablar de la lectura de Raúl Ibáñez y Gaetano Sabatini. Bueno, vamos a empezar, porque el tiempo es oro y se va muy rápido. Y bueno, me pongo mis lentes porque no veo. Bueno, esta es la primera lectura de la unidad y nos plantea Ruiz Ibáñez y Gaetano Sabatini en el libro Monarchy as Conquest, Violence, Social Opportunity and Political Stability in the Establishment of the Hispanic Monarchy, and the Journal of Modern History. Bueno, ellos nos plantean que el verdadero conquistador de Mesoamérica y de América del Sur fue la corona española. Todos sabemos que llegó Hernán Cortés, que primero llegó Colón, que después llegó Cortés. Y bueno, si bien los estudios usualmente se enfocan solamente en los conquistadores y su versión, los historiadores se han dado cuenta de que es necesario hacer una revisión de esta información y ver las fuentes de las personas que fueron agraviadas por este hecho. También es importante, no lo mencionan Sabatini ni Ruiz Ibáñez, como alejarnos un poco de unas versiones que son muy maniqueas, ¿no? Ha sido usual que cada historia nos cuente su forma de cómo la vivieron, y esto ha derivado en muchas situaciones muy maniqueístas que no le aportan nada a la discusión científica ni a nada, pues las cosas pasaron así, por desgracia. Nadie de los que estamos aquí estaríamos aquí ahora si no hubieran pasado las cosas como sucedieron. Y bueno, el hecho de que sean tan maniqueadas las historias, pues ahí nosotros nos damos cuenta de inmediato cuál es la fuente. Si el español es el malo, la fuente es indígena. Si el indígena es el malo, la fuente es española o es del conquistador. Y bueno, la conquista fue algo realmente brutal. No hay ninguna narrativa acerca de algo que no fuera excesivamente violento. Después de la conquista también se dio aquí en México, bueno, lo que ahora es México, porque entonces no era México, y España tampoco era España, pero se dio una guerra civil entre las poblaciones que había en esta parte del mundo. Esta guerra civil, pues, a veces tenía aliados españoles, a veces no, a veces eran solamente las poblaciones, pero bueno, fue un proceso que no fue planeado por la corona española, que es realmente el conquistador de esta parte del mundo. La corona española fue quien nos conquistó. Entonces la corona, pues, mandó su gente sin saber ni qué, total llegaron aquí. Las cosas se fueron dando a través de procesos de adaptación. Las rebeliones que brotaban por ahí ocasionalmente y que no eran tampoco tantas, quién sabe por qué, pudo haber sido diferente, pero bueno, no sucedió tampoco, eran aplastadas por estas, por la corona, por sus fuerzas. Era inmisericordia. Y no nada más sucedió en América, también tenían colonias y lugares de dominio en Irlanda, en Francia, en Italia. Era realmente, la corona española era realmente una potencia global. Es probablemente la primera potencia global del mundo, y tenían a su disposición medio mundo. Bueno, al mismo tiempo que en España estaban mandando a estas personas a controlar
alzamientos, a moverse, a hacer cosas y sobre todo a evangelizar, que era una de las partes más importantes, que tenía una excusa perfecta para llegar y joderse a medio mundo. Disculpen el francés, así hablo yo. Entonces, pues bueno, el mismo proceso de conquista de España también influyó en la conformación de la monarquía ibérica. Y los cambios pues se dieron en ambos lados. Ahora mismo, igual como les dije hace rato, nosotros no estaríamos aquí, los que estamos, y España no sería España, ni México sería México. Quién sabe qué seríamos, pero no seríamos lo que somos. Entonces, bueno, esta transformación que sucedía en España, pues los hacía tener que valerse de algunas formas de control. Y una de ellas fue la presencia de un representante del rey, que era incuestionable y que era una persona que legitimaba todo lo que las personas, lo que sus representantes hacían contra la población que estaba sometida. Entonces, pues bueno, esto era lo que sucedía, había alguien encima, pero lo que más les funcionó a los conquistadores y a los evangelizadores fue disponer de las estructuras que ya existían para desde ahí empezar a gobernar, empezar a extenderse, a pedir cosas. Y bueno, había alguien sí que representaba al rey, que representaba a Dios, no nada más al rey, a Dios. Y bueno, lo usual era dejar a los caciques o a los nobles o a gente que ya les sabía la movida al mando, porque era lo que mejor les funcionaba. Y bueno, esto se convirtió en un modelo para los demás conquistadores que quisieran hacer más o menos lo mismo. Es importante, perdón, estoy brincando aquí encima. Bueno, es importante mencionar que estas poblaciones en la que ellos estaban eran como organismos y se iban desarrollando también con un crecimiento natural y orgánico y con una gran capacidad de adaptación cultural y político-administrativa. También es importante aclarar, retomar, recordar que la conquista española tenía unos elementos constantes: la violencia incuestionable, la apropiación ideológica que hacía sentir que lo que estaba pasando no solamente era natural, sino que también era normal y era para perfeccionar la situación. Otro elemento era un reordenamiento social estratificado. Estos elementos se otorgaban y fundaban herramientas para poder seguir con la dominación, al mismo tiempo que la Iglesia también validaba las acciones y mantenía sometida a la gente. Entonces, bueno, esta forma de proceder de España fue un ejemplo para otros imperios conquistadores, si es que vale la palabra. Entonces, esta es la primera parte. Les repito, el libro es Ruiz Ibáñez y Gaetano Sabatini en Monarchy as Conquest, Violence, Social Opportunity and Political Stability in the Establishment of the Hispanic Monarchy. Es un buen libro. Si alguien lo quiere, me lo puede pedir, lo puedo pasar. Ay, no, a lo mejor tengo que borrar eso, pero bueno. Si quieren más datos o si tienen dudas de esto, con confianza, pónganles ahí abajo y les voy a aclarar. Y aclaro, no es algo que diga yo, es algo que está diciendo un investigador y que tengo que presentar para acreditar mi materia de América colonial. Lo que sigue. Ay, me encantan estos filtros porque así ya si no anda uno maquillado ya se ve menos feo. Bueno, ayer subí un video en el que hablábamos de la parte 1 de las invasiones en la materia de América colonial. Esto es parte de mi trabajo final. El maestro Gibran, que es quien nos imparte esta materia en la licenciatura en Historia en la UNAM, nos exhortó a ser creativos y bueno, vuelvo a decir, esto no es precisamente lo más creativo, pero sí puede ser un buen medio de comunicación para hablar de esto.
porque siempre desconocemos partes de la historia que fueron importantes. Entonces, ayer veíamos la primera parte, que es relacionada a las invasiones, y pues bueno, lo último de lo que hablé fue de que la forma en que España procedió en América fue como un modelo esquemático para los demás países o potencias que después se convirtieron en colonizadores. Entonces, bueno, esa es una de las partes cordiales, lo que puse ayer, una parte de las menos feas de lo de la conquista. Y pues bueno, los conquistadores a México llegaron desde el Caribe. Se tardaron un poquito más en llegar a América del Sur, pero llegaron. Y bueno, este texto es de Carlos Sempat Asadurian y se llama La Gran Vejación. Hace referencia a los estragos que ocasionaron los colonizadores en América del Sur. En las latitudes andinas en Perú, antes de que llegaran los colonizadores en forma oficial, por decirlo de una manera, llegó primero la enfermedad. Se calcula que entre 1524 y 1546 alrededor del 60 y el 70 o el 72%, esas son las cifras aproximadas, de indígenas de América del Sur murieron por enfermedades, por desertores de los colonizadores que avanzaron hacia el sur y llevaron las mismas enfermedades que dejaron en México, como la viruela, varicela, el tifus, enfermedades para las que no estaban preparados los organismos de este lado del mundo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento ya había una guerra civil en América del Sur entre los hermanos, permítanme, que estoy aquí con mi texto, que es un intento de guión. Los hermanos Atahualpa y Huáscar. Ellos estaban en una guerra civil fratricida, ¿no? Entonces, no nada más estaban muriendo en esta guerra los indígenas de este lado del mundo, del sur de América, sino que cuando llegaron los conquistadores, pues las narraciones que nos dejó Huamán Poma son brutales. Estas personas llegaron sin la menor piedad, sin nada, pues sin amor al prójimo, y no les importaba no nada más llevar la enfermedad. Ellos llegaron a sangre y fuego arrasando con miles de personas. Entonces, pues la guerra fue prolongada porque pues, ya tenían tiempo peleando los hermanos y llegan estos señores y pues se hace un desmadre todavía más feo, ¿no? Entonces, pues la guerra prolongada trae consigo no nada más la mortandad de las víctimas de la guerra, sino también hambre, enfermedades, deterioro de cosechas, deterioro de las tierras, falta de agua. Y pues la situación era muy, muy difícil para ellos. Entonces, pues bueno, y históricamente hablando, la historiografía nos plantea algunos panoramas, pero no son todos conocidos. Entonces vamos a empezar a tratar de hacer más conocidas estas partes de los vencidos, si es que lo podemos llamar así, de las personas que estaban aquí. Y pues bueno, hay que darlo a conocer porque es importante y es parte de nuestro pasado. Se cita que los testigos decían que los invasores actuaban con saña mortífera y que muchas veces mataban nada más por gusto, sin importar la edad de sus víctimas y sin importar la cantidad, no les importaba. Pero este fue un error muy, muy grave y táctico porque en realidad los españoles, cuando llegaron aquí a América, dispusieron de mano de obra indígena de forma gratuita. Esclavizaron a la población y de ahí se capitalizaron muchísimo para tener muchos recursos. Cuando descubrieron que había oro y plata, pero cuando descubrieron que había más oro y más plata, pues ya se imaginarán, ¿no? La explotación fue todavía más fea
pero bueno, con matices diferentes. Entonces, para 1535, cuando se fundó la ciudad de Lima en Perú, pues ya había muerto mucha gente y la, la migración en esta parte del mundo se daba al interior mismo de las regiones, ¿no? Las comunidades se fueron quedando solas y, y la mortandad, pues bueno, alcanzó sobre todo a niños, ancianos, y los sobrevivientes que estaban, pues se iban muriendo de hambre, de cansancio, porque los movían del lugar, ¿no? Tenían que cumplir con un tributo que, que los españoles exigían. Tenían que llevarles maíz, tenían que llevarles pues de comer lo que fuera, ¿no? Y ellos se quedaban con poco. Entonces se morían de hambre. Y cuando los trasladaban de un lugar a otro para trabajar, forzadamente, pues los trayectos eran letales, ¿no? Muchas veces eran personas que vivían en, no sé, en lugares muy altos, eh, como en Lima, justo es un lugar muy alto y los llevaban a otro ambiente, otra geografía, otra forma, otro clima, y pues simplemente las personas no aguantaban, también fallecían por estas causas. Entonces, la base de la construcción de nuestro continente y de la bonanza de Europa y de algunas otras partes del mundo está construida sobre sangre. Los trayectos eran pues letales, las formas de vida no eran buenas, ¿no? Las personas, los indígenas se quedaban sin nada, ni siquiera con fuerzas, no tenían ni fuerzas para poder cumplir con las peticiones de los españoles. Y los pocos que quedaban pues tenían que cumplir. Estos tributos eran llamados ranchadas, llegaban y se llevaban lo que podían para ellos y dejaban a la gente sin alimentos, sin vestidos, sin nada. Esto era lo que hacían. En la guerra también, en la conquista, hacían la llamada sustracción de personas, en particular mujeres, para violarlas, sabrá Dios qué más. Pero pues también eran fuerza de trabajo, ¿no? Está poco estudiado, o a lo mejor no tengo los textos, pero no se habla mucho del papel de las mujeres en la conquista, ¿no? Pero de seguro ellas sostuvieron no nada más a sus hombres indígenas, sino también a los españoles que llegaron, porque pues de seguro que les hacían de comer, les lavaban la ropa, tuvieron hijos con ellos, entonces pues bueno, hay que hablar también más de esto. Entonces, pues bueno, esta es la segunda parte, la gran vejación de una parte de lo que sucedió en América del Sur, que fue similar a lo que pasó en Mesoamérica, en México. Similar. Lo más grave, pues, es que las dos situaciones fueron brutales, ¿no? Y todo en el nombre de Dios. Ahorita vamos a llegar al punto porque creo que voy a hacer este trabajo final en puro TikTok. A ver si le gusta al maestro. Si no le gusta, pues ya les avisaré. Pregunten si tienen dudas, cualquier duda que tengan de este tema o al menos de lo que estoy hablando, con toda confianza en la caja de comentarios. Y si quieren la bibliografía también se las paso, es muy buena. Cuídense. Al que sigue. Hola, ¿qué tal? Soy Ceci y estoy con la segunda parte de la unidad 2 de la materia América Colonial con mi maestro Gibran, que como les decía ayer, nos invitó a ser creativos y a hacer uso no nada más del Word para entregar nuestros trabajos. Entonces, pues bueno, yo lo estoy entregando a través de esta plataforma TikTok, que también me parece un excelente medio de comunicación para divulgar la información que estamos viendo en la escuela. Les reitero que estoy estudiando historia en la UNAM, es una licenciatura, es mi segunda licenciatura. Y pues es importante que lo que están discutiendo ahorita en los académicos, acá en sus niveles académicos,
aterrice un poquito a todos, ¿no? Y que se diga de forma más o menos clara y sencilla. Y bueno, estuve trabajando con los textos para poder hacer estos videos y que estén más o menos accesibles, fáciles de entender y en un lenguaje sencillo, comprensible para la mayor parte de las personas. Los invito, si tienen dudas, si tienen algún comentario, cualquier pregunta, por favor me lo pueden poner en la caja de comentarios. Con gusto responderé lo que sé en mis posibilidades, porque pues bueno, esto que yo les voy a platicar pues son textos de otras personas. Voy a ir dando la bibliografía también, si quieren la bibliografía la puedo compartir con ustedes. Son textos muy muy buenos y pues bueno, esta es la segunda parte de la unidad 2, en donde podemos ver cómo el uso del lenguaje fue prioritario para la conquista y para la evangelización en América. Los evangelizadores, los frailes, que fueron los que llegaron aquí a América, vieron la importancia de poderse comunicar con las personas que vivían aquí. Y pues de esta manera podían ellos cumplir con su misión, que era evangelizar y que esas almas pudieran irse al cielo. Muchos sí se fueron por culpa de los mismos colonizadores, pero pues bueno, eso es parte del proceso, ¿no? Que fue brutal. Siempre quiero estar reiterando esta parte porque sí fue un proceso muy, muy violento, una guerra que si la viéramos en estos tiempos sería un crimen de humanidad, ¿no? Contra la humanidad. Y sigue siéndolo, es un crimen contra la humanidad, desde luego. Pero en fin, fue un proceso histórico, ¿no? En este caso, pues a mí me toca hablarles del papel que desempeñó el lenguaje en esta situación. Los primeros frailes que llegaron al Caribe aprendieron taíno. La población de los taínos se erradicó completamente, murieron de enfermedad, fueron esclavizados, se murieron de cansancio, de muchas causas. Pero lo más fuerte fue la enfermedad, que aquí no teníamos defensas contra la viruela, el tifo y otras enfermedades que traían los españoles. Entonces, bueno, poder hablar con ellos era crucial, no solo para la evangelización, sino también para poder hacer cualquier cosa. En términos formales se usó para eso, para cristianizar y para cuestiones legales, en términos de que se les informaba que les correspondía tributar a los españoles, ¿no? Se les informaba de esto. Entonces, pues no nada más los españoles aprendieron las lenguas indígenas. La más importante fue el náhuatl, pero aprendieron otras que se conservan gracias a estos aprendizajes, ¿no? Y a que se hicieron transcripciones de las lenguas y se hicieron informes sobre el pasado indígena. En primera instancia, y por desgracia, la finalidad era terminar con ese pasado, ¿no? Porque los evangelizadores veían este pasado como diabólico. En algún momento lo pudieron ver de otra manera, pero en cuanto llegaron, para ellos era algo diabólico y tenía que ser erradicado. Entonces, pues aprendieron las lenguas indígenas, pero también se eligieron a indígenas, sobre todo de nobles indígenas y sobre todo jovencitos y niños, para que aprendieran el español. Y así de esta forma poder tener una comunicación pues cordial y pues hablarse, ¿no? Y decir todo lo que se tenían que decir. Saber castellano y lenguas indígenas, pues bueno, también servía para tener actividades comerciales. Y los intérpretes que se hicieron incluso profesionales tenían un acceso a la movilidad social. Un caso particular es el de Fray Andrés del Olmo, que sabía náhuatl y fue esencial para la pacificación de los chichimecas, que son los indígenas del norte, de los que somos del norte. Somos chichimecas, descendientes de los chichimecas.
que ellos en lo general no se dejaron evangelizar ni colonizar, ¿no? Y pues mis respetos. Pero bueno, ellos ayudaron en eso. Y también todas las acciones que ellos emprendieron, no nada más en México, sino en Guatemala, en Perú, también ahí aprendieron otros lenguajes para poderse comunicar y decirles cuánto tenían que pagar. Entonces, bueno, estas rutas que ellos siguieron también nos permiten observar cómo se fueron moviendo y cuáles fueron las etapas que siguieron para poder estar en contacto con la población de esta parte del mundo. Otra etapa es la de la subordinación de lenguas de intercambio para poder darles a entender que existía un nuevo orden en sus vidas, ¿no? Y aquí entra otro texto. Este texto es de Marta Atzin Baena Pérez. Y ella nos habla de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, donde le escribe el rey Carlos V, en primer lugar, acerca de lo asombroso que es la ciudad de México Tenochtitlan. Es un lugar maravilloso. A él le sorprende que sea tan esplendoroso, que tenga esos edificios, que sea una ciudad tan rica, con tantas cosas para disponer de ellas. Y pues Cortés también en esta carta le da voz a un personaje muy importante de México Tenochtitlan, que era nada más y nada menos que el emperador Moctezuma. Le pone una voz, una disculpa, este texto es de Jorge Checa. Bueno, Checa lo pone en términos de que es maquiavélico al estar hablando, al estar escribiendo esta carta al rey. Pone palabras en la boca de Moctezuma que desconocemos, probablemente no las dijo, no lo sabemos, pero técnicamente y prácticamente se subordina, ¿no? El lenguaje que usa Cortés para dirigirse al rey es también como con una finalidad de justificar todo el desmadre que estaba haciendo de este lado, porque hizo un desmadre, pero bonito. Entonces, este es un discurso político muy importante porque está interpretando el nuevo orden, está dando estructura a un nuevo orden y a los designios de Dios. Porque Cortés tuvo la habilidad de comparar los textos clásicos de Roma y de Grecia con el pasado indígena. Hace comparaciones entre textos clásicos y mitológicos. Y bueno, el pasado indígena es esplendoroso, pero brilla bajo una nueva luz, bajo la luz del Imperio Español. Entonces, por eso él está vinculando estas claves simbólicas indígenas y españolas y está empezando a producir lo que podríamos llamar mestizaje y que en términos culturales se llama sincretismo, ¿no? En términos de relaciones humanas, pues fue un mestizaje, pero culturalmente nosotros tenemos un sincretismo que se crea de esta base española y de esta base indígena. Entonces, sigan, bueno, por favor, no se crean todo lo que les dicen en la escuela o en otros lados, investiguen, pregunten, no se queden nunca con dudas. La historia es muy importante para todos, aunque no lo crean. No manchen que de veras que estos filtros son la mamada. Bueno, vamos con la unidad número 3. Esta tarea no se va a hacer sola, aunque yo quisiera, pero en fin. Esta unidad de América Colonial, de la licenciatura en Historia, con el maestro Gibran Bautista, habla acerca del papel del trabajo y la producción en la primera globalización. Es muy usual que pensemos que la globalización es algo reciente, pero históricamente hablando, lo que se está discutiendo en estos momentos en los niveles de la academia, de la historia y todo esto, es que la primera integración global es cuando los conquistadores y Cristóbal Colón llegaron a América. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se empieza, que se integra el mundo realmente,
que el planeta entero sabe que hay una parte que no conoce, ¿no? Tanto América sabe que existe un lugar que se llama Europa, bueno, no como tal, ¿no? Pero bueno, ya tenemos conocimiento de que hay lugares diferentes donde viven personas diferentes y pues bueno, esta es la primera globalización a partir del siglo XVI, es lo que se está replanteando en estos momentos académicamente por los historiadores que saben más. Yo estoy estudiando y como les decía, esto es parte de una tarea, es parte de mi trabajo final. Entonces, pues bueno, aquí vamos a retomar esta parte que es muy importante, como, bueno, yo digo que todo es importante, ¿verdad? Pero bueno, aquí la cuestión, el texto es de Carlos de Ciriza Mendívil y se llama Tributo y Mita Urbana, Movilización y Migración Indígena hacia Quito, siglo XVII. Está publicado en Anuario de Estudios Americanos, volumen 7.6. Bueno, les digo que todo es importante, pero cuando los conquistadores llegaron a América, lo primero que hicieron, sin tocarse el corazón, sin pensar en su Dios ni nada, fue esclavizar a la población. Con eso ellos pues lograron hacerse de muchos recursos. Primero lo que vieron pues fue mucha gente vieron también que tenían oro, que tenían plata, que tenían joyas, que tenían cosas valiosas y las robaron, las tomaron de ahí. Pero lo que más reditúa a alguien, y si quieren pregúntenselo a algún empresario o a quien ustedes quieran, es el trabajo. El trabajo remunerado le quita mucha ganancia a quien tiene los medios de producción. Entonces, digo, estos son términos ya más modernos, ¿no? A lo mejor en ese momento no se podrían llamar así como tales, pero bueno, cuando llegaron ellos empezaron a abusar de la población, no nada más con matanzas, ¿no? Hubo estrategias para hacerlos trabajar y producir cosas que a ellos no les costaban realmente nada. Entonces, lo que no habían pensado es que ellos traían enfermedades que hicieron que la población indígena sucumbiera y pues muriera. En México la cifra oficial que se tiene historiográficamente en los textos es de 90% de decesos en la población indígena. El número pues, puede ser discutido un poco porque pues, para entonces estaba todavía el norte de México sin explorar, ¿no? Pero bueno, la lectura esta de Ciriza Mendívil nos habla acerca de que la conquista implicó la fundación de muchas poblaciones y está hablándonos él de la ciudad de Quito en Ecuador. Estas poblaciones se construyeron al estilo de Europa. Sí, bueno, yo soy de Lerdo, Durango y varias ciudades del norte o de cualquier parte de México, ustedes las ven y se van a dar cuenta de que hay una plaza, hay una iglesia, hay un ayuntamiento y son los edificios que están cercanos, están en el centro usualmente. También puede ser que haya una cantina, una escuela, pero lo que siempre está son esos tres elementos. Entonces, bueno, en esta lectura él nos habla de que a excepción de algunas ciudades como la Ciudad de México o la Ciudad de Cusco, que conservaron su estructura original, su traza original, la construcción de poblaciones era así como al estilo que tenían los españoles, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la intención pues era de que vivieran juntos españoles e indígenas, siempre hubo una línea que delimitaba que los españoles vivieran en una parte y los indígenas en otra. Y lo más común era que las personas indígenas vivieran en el área rural y los españoles en las ciudades. Eso era lo que se pretendía. Esta línea imaginaria pues todavía existe, probablemente. Sabemos que pues sí, todavía somos un país muy racista y una región pues con muchos, ¿cómo le llaman?
para no decirle fallos, áreas de oportunidad. Tenemos muchas áreas de oportunidad. Entonces, en el caso de Quito, en estudios recientes que cita Syriza, tan recientes como del año 2000, nos plantea que, pues bueno, las ciudades estas, Quito en particular está ubicada en un lugar muy estratégico en los Andes y se convirtió en un mercado de gran importancia. La población indígena era casi de puros migrantes de zonas aledañas, porque en Quito no se contempla la existencia de personas nativas. Y pues creció tanto que a mitades del siglo XVII había alrededor de 30.000 personas, de las cuales 25.000 eran indígenas o mestizos. Y la población seguía creciendo y eso se atribuyó a las buenas condiciones del lugar. Se vuelve a tocar el tema de la mortandad porque para entonces las regiones rurales donde había comunidades indígenas pues se habían quedado prácticamente solas, ¿no? Y esto fue algo que después fue aprovechado por los españoles para apropiarse de las tierras. Entonces, como quedaba tan poca gente en estos lugares, la opción fue irse a las ciudades. Y ahí pues la gente pues tenía que irse de aquel lado, ya sin tierras, desvinculados completamente de donde había nacido. Y algunos se ha especulado que huían del trabajo que allá se llamaba mitayo, que era mitayo sin albur. Mitayo era el trabajo como obligatorio que tenían que cumplir los indígenas para los españoles y los encomenderos o los caciques, un trabajo sin remuneración. Se dice que por eso se iban a las ciudades, para intentar evadir este impuesto, ¿no? Este cobro. Pero no dejaban de pagar, porque en las ciudades también lo que tenía la monarquía era unas estructuras muy eficaces de cobro, ¿no? Siempre tuvieron esta cualidad, ¿no? Y pues bueno, les digo, se las arreglaban para cobrarle a la gente hasta el aire que respiraba, ¿no? Había indígenas que llaman yanaconas, que históricamente se les llama yanaconas, que son personas que están completamente desarraigadas de su tierra, por lo que les digo, porque no había gente, porque ellos se españolizaron de alguna forma y se fueron a las ciudades. Había los mitimaes, los mitayos, o sea, los que trabajaban así. Había naturales, había forasteros y les llamaban vagamundos. Todos tenían que pagar, todos y todos. Y pues el impuesto, el tributo, se calculaba más o menos basados en la fertilidad de la tierra y las condiciones de la comunidad en la que cobraban, más que en la persona en sí. ¿Y cuánto se pagaba? Pues bueno, variaba, ¿no? Pero en las ciudades sabemos que las iglesias eran las que cobraban a estas personas que se iban del campo. ¿Y cuánto pagaban? 2,5 pesos y un ave. Un guajolote, una perdiz o una gallina, desconozco, pero eran 2,5 pesos y un ave. Y vamos a la segunda parte de esta unidad. Por cuestiones de apendejamiento, y espero que no se oiga tan mal porque está lloviendo, una de las partes de lo que grabé se grabó con una canción que hasta eso me gusta, pero bueno, en lo que íbamos es la parte que falta en ese rompecabezas de videos que estuve subiendo. Les estaba diciendo que las personas que vivían en las ciudades pagaban 2,5 pesos y un ave. Yo no sé si una gallina, si un guajolote, si, pues yo creo que no había avestruces, pero bueno. El trabajo de mita, de los mitayos, y otra vez sin albur, era temporal. De esta forma, pues ellos también pagaban el tributo que tenían que pagar. No se salvaban, o sea, todo el mundo pagaba ahí en Nueva España, ¿no? Y pues bueno, en este caso en las ciudades, la mita, el trabajo de mita era encaminado a obras públicas, a desagües, a drenajes, a agua potable, a servicios que la población necesitara.
o incluso a hacer construcciones para la iglesia, para el ayuntamiento, para la autoridad. Bueno, la mitad era temporal, pero no probablemente, eran trabajos muy pesados. Y ya después de que el trabajador cumplía con su tiempo en la mitad, se convertía en un hombre libre. Pero el problema aquí es que estas personas, estos indígenas que de alguna forma tenían que irse a la ciudad, usualmente ya no volvían a su tierra. Pero remitirnos a que nada más querían evadir el pago de impuestos o de tributo, es algo muy simplista para explicar este fenómeno. Hay muchos otros elementos que se deben de considerar, pero pues de momento estamos hablando de estas condiciones de cuestiones económicas, y pues desgraciadamente muchos se desarraigaron de su tierra. Era muy común también que los españoles propiciaran estos movimientos a las ciudades para apropiarse de las tierras. Entonces, pues los indígenas o la sociedad en estos momentos, estoy hablando nada más de los indígenas, pero bueno, la verdad es que ya había una construcción social de otro tipo, ¿no? El mestizaje se dio desde el primer momento en que llegaron los españoles al Caribe, pero bueno, las personas que sí pagaban tributo usualmente no volvían a sus tierras, reitero, y reducirlo a este intento de evadir impuestos pues no es posible, ¿no? Pero es plausible, pero no es tan simple como quisiéramos considerarlo, ¿no? Había otros mecanismos de sobrevivencia como el trueque, y ya lo posterior es que la corona impuso un tributo en monedas y en metálico, pero esto sí ya está bien explicado en la parte que sigue. Entonces, bueno, esta es la que me quedó así como bailando y se las dejo porque no quería dejar esto así a medias. Ay, ahora sí creo que ya le puse los 10 minutos. Bueno, seguimos con esta tercera unidad del trabajo y el dinero. Entonces, bueno, aquí sucede algo. Les digo que los tributos se pagaban con objetos que pues sí eran consumidos y que eran necesarios. Pero cuando se descubre la mina del Potosí en Perú, se empieza a pedir que el tributo se pague en dinero. Bueno, ya había 2 pesos, ¿no?, que se tenían que pagar, pero la minería es un trabajo brutal. Si ahora es brutal y sigue muriendo mucha gente en las minas, imagínense en esos tiempos. Pero de todas formas la gente tenía que pagar. En las teorías económicas que hemos visto en otras materias, hay una que dice algo así como que quien tiene los medios de producción, si yo tengo una fábrica, lo que le pago a mis obreros se va, no sé, en 3 horas de trabajo a ellos, me cubren esa cantidad, ¿no? Y yo los tengo trabajando 8 horas y esas otras 5 horas que van a trabajar es lo que yo voy a ganar, es mi ganancia, es mi plusvalía. Es una teoría sobre el capital. Pero en Quito, las personas, los indígenas, decidieron hacerlo al revés y hicieron el menor tiempo posible para sacarlo de los impuestos, y su trabajo adicional en las minas era su plusvalía para ellos. Les iba muy bien, les iba tan bien que, bueno, estamos aquí muy acostumbrados a ganar poco y a trabajar mucho, ¿no? Ustedes me lo dirán y me lo van a confirmar. Pero trabajar en una mina entonces en Perú era, pues, bueno, no era tan horrible, aunque las condiciones pues sí eran malas. Pero con esto ellos se estaban remitiendo a algo muy básico, a adaptarse y a sobrevivir. Tenían una forma de trabajar las minas que funcionaba bastante bien y que era muy sencilla, ¿no? El que se haya ido tanta gente a las minas
insisto, es una explicación simplista, pero nos lo podría explicar esta forma de trabajar, ¿no? De tener un poquito más de ganancia, porque a final de cuentas, si ustedes conocen lo que es el trabajo en el campo, lo que es sembrar, cosechar, barbechar, todo el trabajo del campo también es muy pesado. Entonces a ellos les iba un poquito mejor en las minas. Y pues bueno, vámonos a Perú con otra lectura que es de... permítanme, les digo, Carlos Sempat Asadurian, lo volvemos a ver. Él nos está hablando de Perú y la explotación del Cerro del Potosí, donde había un montón de plata. Él habla de 2 etapas. La primera es la etapa indígena, en donde se procesaban metales a través de un elemento que se llama azogue y que en términos formales es mercurio. Con eso se purificaba la plata. Y el uso de un elemento que se llama la guaira es para purificar el metal. No se usaban tantas cosas, era como una producción más amable, no tan amable, pero menos tecnológica, muy sencilla. Se usaba leña, carbón para fuego, agua, azogue, mercurio, hierro, acero, plomo, estaño, sal, cal, energía animal, alumbrado. Entonces, pues no eran tantas cosas. Y lo importante aquí es que esta economía de las minas en Perú estaba en manos de la misma comunidad indígena. Entonces, pues ahí les generaba una buena ganancia, y también mucha gente que se dedicaba al campo pues prefería igual desvincularse e irse para allá. Se movilizaban para trabajar en las minas. Hacia 1580 las cifras de un censo que se llegó a hacer dice que había más o menos 150,000 habitantes. En algún momento pudo haber 160,000. En un censo que hizo un oidor llamado de apellido Bejarano. Y pues bueno, a los indígenas les iba también con esta actividad que se les llegó a criticar porque se daban unos lujos, ¿no? Porque lo que compraban, lo compraban al contado y eran cosas caras. Vino, ropa, pues muchas cosas, ¿no? Y pues ahí estamos viendo un componente de envidia muy feo, que a los blancos les molestaba mucho tener menos que a los que consideraban inferiores, que era pues los indígenas, ¿no? Y pues caen gordos, ¿no? La mera verdad sí es como muy sangrón de la parte de los conquistadores, era así, ¿no? Pero bueno, así era la cosa. Y en esa misma época pues también hubo una importación muy grande de productos de Europa, que vamos a llegar a ese punto en algún momento. Esto es lo que Carlos Sempat llama relación mercancía-dinero. ¿Y cómo es esto? Bueno, como les digo, a los mineros indígenas que ya sabían trabajar la tierra, pues les iba muy bien. Y pues la relación esta se compone de trabajo del indígena, del dinero, que era su paga, y de la mercancía que ellos podían comprar. Esta es la correlación que hace Sempat. El indio trabajaba, generaba dinero, recursos, plata, y compraba mercancías. Y toda esa plata, todo ese trabajo lo desvinculaba del trabajo de la tierra. Había algunos hombres llamados libres que podían percibir un sueldo en las minas. También había mitayos, que son, otra vez sin albur, que son los que estaban haciendo trabajo sin sueldo, ¿no? Como para pagar el tributo que no podían de otra manera. Y pues, como les decía hace ratito, las pérdidas en las minas eran frecuentes, porque como el trabajo era pesado, algunos morían, los otros se casaban, dejaban a su familia, se iban por cigarros, el clásico, ¿no? Eran lugares muy lejanos, y bueno, el trabajo también era difícil. Aquí ya siento que me estoy atorando, pero bueno, es que también estoy leyendo aquí. Discúlpenme, no me lo sé de memoria, pero hay que estarlo leyendo. Un virrey de apellido Toledo implementó unos cambios tecnológicos que generaron una crisis económica, porque
La respuesta de la corona fue modificar las estrategias y muchas personas de las que trabajaban en las minas mejor se fueron porque ya la ganancia que ellos tenían no era tan buena. Se les pidió que dieran el 21% de lo que sacaban de la tierra. Era el mentado quinto, es el quinto para el tributo. Y también hicieron todo lo posible para quitarles el control de los insumos a los indígenas. Y lo lograron. Los querían tener nada más como empleados y iban con una relación de dominio y de sumisión. Y así pues los que se fueron a su casa, pues se fueron a su casa, pero no se libraron porque después de esta crisis en la que ya no hay tantos mineros, se pidió que las poblaciones enviaran entre el 13 y el 17% de sus hombres en edad laboral para que hicieran lo correspondiente en las minas de plata. Muchos de estos hombres sí se llevaron a sus familias. Entonces, pues esto también nos lleva a otro aspecto de la economía, que es el trabajo femenino. Pero bueno, no lo estamos tocando aquí, pero es un punto muy interesante que tendríamos que tocar y que hay que tocar y que vamos a ver. La corona pues no quería perder, ellos nunca perdían, ¿no? Las estrategias, a final de cuentas, movilizar una familia desde un lugar hasta una ciudad, pues también les generó un desarraigo. Y lo que sucedió es que estas personas dejaron sus tierras y esas tierras, adivinen qué pasó con ellas, adivinen quién se las quedó, los españoles. Fue un despojo. Y pues los trabajadores que todavía se quedaron en la tierra estaban trabajando para los nuevos dueños de la tierra con un esquema de endeudamientos, así tipo la hacienda en Nueva España. Cualquier duda, pregúntenme, por favor. Ya se va a acabar los 10 minutos, voy a subir esto y vamos a lo que sigue. Ay, no, oigan, ¿quién sabe cómo le hacen los que se la pasan subiendo TikToks? Ya me cansé. Pero bueno, para terminar con la tercera unidad, vamos a tomar un texto de Steve J. Stern. Déjenle bajo el volumen en la tele. Estoy haciendo muchas cosas a la vez. Multitask. Bueno, el texto se llama Feudalismo, Capitalismo y el Sistema Mundial en la Perspectiva de América Latina y el Caribe. Él retoma un texto de 1974 de Immanuel Wallerstein, donde decía que Europa resolvía los problemas del feudalismo en el siglo XVI, después de descubrir América, creando el sistema económico capitalista. Bajo ese nombre no, por supuesto, ¿no? Y bueno, Wallerstein decía que este era el verdadero inicio de la era moderna, la primera etapa global del mundo, en lo cual sí creo que puede tener razón. El mundo había crecido, como les había dicho hace ratito, pues ya descubrimos que había otros y justo se ha tratado como otros, somos todos iguales, no se ha logrado entender, ¿no? Pero están los otros de un lado y los otros del otro lado. Entonces, este nuevo mundo en el que había crecido tenía un control del trabajo y de los trabajadores, como el pago de tributos y la esclavitud. Se había formado o se había ido constituyendo un estado fuerte que dominaba la población y que sometía a esta población a trabajos obligatorios, pero esta población no nada más tenía que hacer el trabajo que quería el Estado, sino que también tenían que resolver sus vidas. Mucha gente se quedaba sin comer con tal de pagar el tributo porque eran bien buenos para cobrar. Entonces, Stern analiza la hipótesis de Wallerstein y pone estos conceptos en la mesa. Stern dice que el problema en realidad es mucho más difícil de lo que podríamos pensar y hace un planteamiento diferente. Aunque lo de Wallerstein puede tener cierto sentido y nos puede seducir bastante de entrada, el sistema feudal realmente no tiene una comparación con el sistema de la colonia. Retomando un poquito, el sistema feudal se basaba en el vasallaje y los vasallos lo que hacían era tener la protección de un señor. En América no existía esto.
prácticamente nadie defendía a la población que desarrollaba todo el trabajo, que eran los indígenas, los mestizos y los negros. También la raza negra ya estaba en América y también era explotada de muchas formas. Todos los que no eran blancos eran explotados. Entonces, bueno, lo de Wallerstein suena bien, pero hay que analizarlo más a profundidad. Entonces, para estos tiempos, la plata era una de los elementos más importantes que importaba América, al mundo, no a Europa, al mundo entero. El azúcar también era importante, pero los aportes que hizo América al mundo son muchísimos. El chocolate, las papas, el jitomate, el tomate, estos frutos que consumíamos aquí, el maíz, que no se me olvide el chile, ellos pues desarrollaron muchas estrategias para poder sobrevivir y pues bueno, se medio logró. No tenemos cifras muy concretas, pero bueno, en estas dinámicas económicas había algunas que se tuvieron que realizar para la sobrevivencia, como el tráfico o la evasión de impuestos. Vamos a entrar en materia en estos temas, pero aquí lo importante pues es que la cuestión del trabajo, como les comentaba, sabemos lo que cuesta ganar cada peso, cada centavo que tenemos. El trabajo no era pagado, la producción era 100% beneficio para los dueños. No eran los dueños, son los que se adueñaron de esta parte del mundo. Y se generó una gran movilización de personas hacia lugares, se desarraigaron, murió mucha gente. Entonces, aquí la situación pues es que la economía y la explotación que se vivió en esta parte del mundo, pues sirvió para otra cosa, para financiar otras cosas en las que vamos a ver en la unidad 4, que la voy a grabar de una vez porque ya quiero acabar la tarea. Ya terminé los textos, entonces no quiero que se me vaya el hilo aprovechando que ya agarré vuelo. Y pues bueno, la dinámica siempre era, o intentaban que fuera de sumisión y pues todavía es así como que el racismo sigue muy, muy presente en nuestro país y en muchas partes, y es una desgracia, ¿no? Si la gente no sabe que para ser lo que somos murió muchísima gente y que nuestra sociedad occidental y accidental, porque fuimos descubiertos por accidente, está construida sobre un charco horrible de sangre, pues no sé, no lo sabemos, no lo tenemos claro y consciente, pero es importante que lo sepamos. Entonces, bueno, les vuelvo a comentar, si desean conocer la bibliografía, la tengo disponible, aquí se las puedo compartir. Otros datos también se los puedo pasar. Hay estudios cuantitativos y cualitativos. A mí en lo particular me gustan más los estudios cualitativos, pero los estudios cuantitativos nos dan una orientación. Todos estos estudios en los que se cuentan la cantidad de personas y todo eso, tienen un subregistro porque realmente no sé, muchas veces lo que contaban al tributario era al jefe de familia, no a sus hijos, no a su esposa, no a los abuelos. Entonces eran las personas que estaban en una edad productiva los que usualmente tenían que pagar el tributo. Entonces, bueno, todas estas dinámicas de sobrevivencia, que no nada más implicaban el trabajo en la mina o en los ingenios azucareros, sino que también implicaban pues la producción de textiles, la producción en el campo, que era muy importante porque sin maíz no hay país, dicen por ahí, ¿no? Entonces, tener comida garantizaba que el sistema funcionara. Entonces, siempre hay una base a la que tampoco le hacemos mucho caso, que son las personas que producen en el campo y a las cuales les debemos nuestro alimento. Y eso fue también lo que solventó mucho a la sociedad colonial, igual que el trabajo de las mujeres.
Pero, pues bueno, esto es lo que considero más importante de la unidad y lo que les quiero compartir. Reitero, es lo que dicen los autores que estoy mencionando, pero por favor, cualquier duda y si tienen señalamientos al respecto, si me he equivocado en algo, con confianza. Gracias por escucharme. Sigue la cuarta unidad y ya vamos a tratar de terminar con esto. Ya me dio sueño, pero bueno, vamos a terminar. Hola. Bueno, tengo varios pendientes. El primero y el último es terminar con la unidad 4 de lo que estábamos viendo, porque ya me di cuenta que se cortó el audio en los dos. Voy a tratar de, en estos 10 minutos que me da de tiempo Twitter, terminar de explicarlo. Entonces, bueno, esta unidad se llama Las Indias Occidentales y la formación del primer mercado mundial. Bueno, nos dan una descripción de lo que es la globalización, Mario Bonnialian y Bernd Hausberger, en consideraciones sobre el comercio y el papel de la plata hispanoamericana en la temprana globalización, siglos XVI al XIX. Bueno, dicen ellos que entendemos por globalización, de forma pragmática, el proceso de construcción de un amplio entramado de relaciones de diversa índole, las que en su conjunto cubren el globo e impactan el desarrollo de sus partes. Los mecanismos de conexión han sido varios, como las ciencias, la expansión imperial, la misión, la movilidad urbana y el flujo de información y de bienes. Los vínculos largos, globales o globalizadores se establecen, por lo general, en un contexto de competencia y conflicto. Muchas conexiones tienen un alto grado de institucionalización, reglas establecidas para promover intereses particulares y excluir posibles competidores. Al mismo tiempo, la imposibilidad de un control eficaz ha dejado grandes márgenes tanto a las relaciones ilegales e informales como a la agencia de los actores históricos. Eso es lo que nos dicen Mariano Bonnialian y Bernd Hausberger. Entonces, aceptar esta definición nos hace considerar y esclarecer que realmente la globalización empezó desde el momento en que el continente americano fue descubierto. No fue descubierto como tal, ya estaba aquí, nada más, pues bueno, se lo encontraron los navegantes que tuvieron la osadía de tomar un camino diferente para buscar algo que ellos querían. Entonces, bueno, se encuentran con este lugar, yo les digo las Indias Occidentales, porque casi que fue un accidente el descubrimiento de nuestro continente. Entonces, bueno, por supuesto el mundo previamente, antes de que América fuera conocida, tenía intercambios comerciales y eran muy dinámicos. Europa comerciaba con Asia, con una parte de África. Y pues bueno, para el siglo XV los portugueses ya eran unos navegantes excelentes que se movían buscando mercancías diversas para poder darle a Europa una serie de elementos que querían y que necesitaban. Bueno, al señor Cristóbal Colón pues se le ocurrió agarrar un rumbo diferente y ver si podía llegar a las Indias Orientales por otro lado, por el Atlántico. Entonces, pues bueno, se topa con esta parte del mundo y ya el mundo se expandió completamente, ¿no? Se conectó todo. Era imposible no tener una conexión y no establecerla, porque a final de cuentas, si existimos, hay alguien más y siempre estamos influidos por los que están cerca de nosotros, o aunque estén lejos, siempre hay una relación. Es inevitable, ¿no? Bueno, en su momento, la conquista de Hernán Cortés, que fue algo que él no tenía permiso de hacer, ¿no? Pero lo hizo. Entonces, pues bueno, lo que hicieron los españoles al descubrir el continente americano fue lo que hoy podríamos llamar un crimen de humanidad, una catástrofe humanitaria. No nada más por la guerra, porque llegaron a sangre y fuego, sino porque con la enfermedad alrededor del 90% de la población murió, la población nativa de esta parte del mundo. En el Caribe
se acabaron los indígenas. Ahí sí no hubo quien se salvara. Aquí se perdió el 90%. Desde México se crearon redes para comerciar a Europa a través de Veracruz y al oriente a través de Filipinas. Y lo que más salía de aquí era plata. El peso mexicano de plata fue la primera moneda que fue global, fue la que se utilizaba en todos lados porque pues tenía un peso específico, tenía una calidad, la plata era excelente. Entonces era muy fácil comprar o conseguir cosas con plata mexicana, que pues les digo, es así como más tangible que a lo mejor si yo digo, bueno, voy a comprar una gatita y iba a costarme, no sé, 3 perros, o no sé, no quiero especular, pero bueno, es más fácil que diga, ay, pues bueno, esta gatita me va a costar tres monedas de plata, ¿no? Bueno, es unas 20 porque es muy linda. Entonces, bueno, lo que nos cueste la plata, pues se podía equiparar, o las mercancías se podían equiparar en plata. Entonces, bueno, por desgracia, en este sentido, Europa tuvo una crisis económica. España misma, yo creo que le pasó lo que a muchos de nosotros, ¿no? Cuando tenemos un poquito de dinero, pues no sabemos qué hacer con él, ¿no? Y lo despilfarramos. Europa se dedicó a pagar productos que debía de otras partes del mundo, por ejemplo, de Holanda, de Inglaterra. Esto pues dinamizó un poco la economía, ¿no? Pero España no logró despuntar porque también se le ocurrió financiar guerra. Si alguien tiene la idea de que financiar una guerra va a producir alguna ganancia, la verdad es que es muy difícil, a menos que produzcas las armas. Entonces, pues España no podía hacer eso, no tenía esa capacidad, digamos, inventiva, ¿no? Entonces, bueno, esa crisis del siglo XVI fue difícil para los europeos, pero en América, mientras tanto, se estaba dando un proceso de reorganización del comercio. Se dinamizaron mucho los mercados porque pues ya había ciudades donde se producía plata, se producía, sobre todo la minería fue así como un impulso muy grande, igual que la ganadería, ¿no? Esos eran como los comercios o las formas de producción más importantes. Por supuesto había otras, ¿no? A partir de la bonanza de una, se van dando bonanza de otras áreas productivas, ¿no? Entonces, bueno, la consecuencia tal vez no tan directa de la plata americana es el financiamiento de revoluciones como la revolución industrial, donde hubo oportunidad como de ejercer una creatividad muy grande, ¿no? Para producir de manera diferente. También, bueno, leímos otro texto que se llama La metrópolis sin territorio, crisis del comercio de Indias en el siglo XVII o pérdida del control del monopolio, donde José María Oliva Melgar nos platica acerca de que en estos tiempos, en el siglo XVI, había muchos barcos que iban a España y que venían de España con diversas mercancías, ¿no? El registro más antiguo que tienen, la compañía de seguros, déjenme les digo cuál es. Este es un campo de estudio pues no muy estudiado, pero bueno, Hilario Casado Alonso nos habla de que el registro más antiguo es de 1507 y la ciudad de Burgos en España era donde se concentraba la actividad de comerciantes que aseguraban barcos. Ya existía una reglamentación jurídica y eficaz y pues bueno, el seguro cubría, por ejemplo, ataques de piratas, naufragios, deterioro de la carga, abandono del navío, entre otras. Los seguros, como les platiqué, cubrían la ruta América-España y España-América. Entonces, bueno, Hilario Casado nos dice que tan solo en Burgos hay al menos 10.397 pólizas. La mayor parte de ellas entre 1565 y 1598. Vamos a
a cambiar ahorita, ya para terminar. Ay, a ver si ya acabamos. Ojalá y se oiga y no se desconecte y no pase nada raro. Bueno, ya vimos cómo se define el capitalismo, la globalización, perdón. Y ya hace rato me equivoqué, no era Twitter, era TikTok, perdón, TikTok. Entonces, ya para concluir con esta parte de la tarea, para juntar todos los videos y lo voy a subir a otra plataforma, se los voy a poner al rato en una chance, cuando esté, porque se va a tardar un buen, les voy a poner el link. Entonces, bueno, España estaba en sus asuntos, pero perdida, ¿no? No podían hacer nada hasta que en 1700 llegaron los reyes borbones y instauraron las mentadas reformas borbónicas, donde pretendían ellos tomar de nuevo su papel hegemónico en el mundo, no nada más en América. Pero pues ya no fue lo mismo, ¿no? Lo que era la carrera de Indias pues ya se había terminado. Para el siglo XVII. ¿XVII? Sí. Ya el control monopólico no era tal, ¿no? Y pues bueno, las flotas seguían saliendo al mar, pero ya no era como antes. Hubo un descenso en las remesas de plata, pero sobre todo se dio un subregistro de mercancías, de los envíos, porque a todo se le cobraba un impuesto y era caro, ¿no? Los productores preferían reportar menos en los consulados españoles, que es donde tenían que hablar, para poder ganar más. Y el fraude y el contrabando eran usuales. Y aquí hay una diferenciación que se hace. El fraude era para evadir impuestos y el contrabando era comercio ilícito y competía directamente con la corona española. Entonces, pues las dos cosas no eran buenas, pero sin embargo, poco a poco se fue permitiendo sobre todo lo que tenía relación con la elusión de impuestos. Ya para entonces, pues la corona no estaba en posibilidades de financiar ningún viaje, ni ningún cargamento, ni ninguna nada, ni dar garantías, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue la respuesta? Aquí en la región y en España, a los que les iba muy, muy bien era a los comerciantes. Y los comerciantes que tenían más dinero eran de origen judío o turco. Ellos fueron los que llegaron a financiar unas cargas impresionantes de bienes para América, para América, sí, pues de allá para acá, ¿no? Y de aquí para allá también, para Asia, asumían el riesgo de lo que se podía perder, ¿no? Pero no perdían mucho, porque ellos financiaban el viaje siempre y cuando ganaran el 70% de todo lo que se iba. Entonces, bueno, aquí ya la situación era muy diferente. Estamos en una disyuntiva que ya nos permite darnos cuenta de que la realidad era otra. Ya también se había integrado la sociedad en América Latina. Por cierto, ese nombre se lo puso Napoleón Bonaparte, que no sabía cómo decirnos, entonces nos puso América Latina. Tal vez no es el nombre más adecuado, pero pues es el que se nos quedó. Y pues esta parte del mundo se convirtió en una parte que tenía muchísima riqueza, no nada más por los minerales o metales que se salían de ahí, o por el trabajo esclavo que se desarrolló cuando llegaron los conquistadores y después los colonizadores. La fusión de culturas es algo muy importante. No nada más, no hay que olvidar que venimos todos, no solo de españoles, también de indígenas, de personas de raza negra, y poco a poco se fue dando también una migración a este país de personas de otras razas y otras culturas. Al principio no era fácil que un extranjero llegara a América. Después de estos problemas, de esta crisis en Europa, empiezan estos cambios, ¿no? que permiten un cambio no nada más de estructura, sino de visión de las personas que vivíamos aquí. Entonces, bueno, aquí podemos
ya ver que va a haber algo diferente, que estamos ya como más listos para poder empezar a pedir otras cosas, para ser un país independiente. Y bueno, está a lo mejor muy romantizado lo de la colonia. Creo que sí lo platiqué y se compara con el feudalismo, pero no es nada que ver, nada que ver. Fue un sistema completamente diferente. Y pues bueno, respecto al mestizaje me parece muy importante. No nada más fue un mestizaje racial, fue un mestizaje cultural muy importante que nos ha estado dando la identidad que tenemos ahora. Entonces, bueno, sí, somos una mezcla, pero una mezcla bien bonita y bien interesante. Y con una cultura impresionante. Gracias a los frailes que aprendieron lenguas indígenas, a los indígenas que aprendieron castellano, aunque la finalidad era acabar con esas prácticas porque eran del diablo. Pero bueno, hay que agradecerles de alguna forma que se haya conservado, ¿no? la tradición o las culturas que ahora conocemos, que son parte también de nuestro pasado. Entonces, bueno, con esto terminamos el trabajo. Voy a subir lo que no había subido antes, la primera parte. Quiero concluir señalando que el motor de la colonización fue la esclavitud primero, después la ganadería y la minería. Todo esto generó, por supuesto, grandes cambios en el paisaje. Ya nada es como lo que era antes. Generó una crisis medioambiental de la que pues en esos tiempos no nos dábamos cuenta, pero eso es lo que provocó. Aquí ya estoy metiendo otros textos, pero sí es importante también pues hacerlos notar, ¿no? Bueno, con esto terminamos la unidad 4 y ahorita subo la primera parte, la unidad 1. Muchas gracias a los que vieron estos videos. Espero que les hayan resultado interesantes, que les hayan permitido ver de otra manera la historia de México, de América, porque es la que corresponde a América. Hablamos de Perú, hablamos de Ecuador, ahorita voy a hablar de Chile con la primera parte, y de Argentina, pues creo que no vi nada, no me acuerdo, pero bueno, también vamos a hablar de la parte más al sur del continente. Bueno, cualquier anotación que quieran hacer, por favor, déjenmela en comentarios. Si les queda alguna duda, pregúntenme. Insisto, esto no es algo que yo esté diciendo, son autores que han hecho investigación. En su momento, cuando yo tenga mi investigación hecha, pues se las daré a conocer con mucho gusto. Y pues bueno, esto no me lo saco de la manga, esto existe porque es importante. Y es importante tener presente nuestro pasado. Muchas gracias. Si quieren la bibliografía, pídanmela, es muy buena. Profe Gibran, aquí está la tarea.